¿Por qué? ¿Por qué no de otro número? Ah, porque tiene que ver con las propiedades del sistema decimal. 10 menos 1, 9. Porque el sistema es base 10. Eso es lo que, de hecho hay un truquito con la tabla del 9. Es esto. ¿Sí está claro? Es porque es el sistema decimal. Si estuviéramos trabajando el sistema de otra base, sería con uno menos de esa base. Si estuviéramos trabajando en un sistema base 8, o sea que nada más tuviéramos los números del 0 al 7 para hacer todas las cifras, entonces funcionaría con el 6. ¿Sí me explico o no? Como nuestro sistema es base 10, funciona con el 9 el truco. ¿Sí está claro o no? Ahí, del 1 al 10, el sistema es el 9, pero del 1 al 8, ¿no será el 7? Por eso. Sería el 6. No, si fuera el 7, sería el 6. Si fuera el 8, sería el 1 menos. Si fuera el 5, con el 4. ¿Sí está claro o no? No te confundas, Ricardo. ¿Sí? Nada más es hay que ver de las propiedades que tiene el número 9, ¿no? O sea, Exacto. Y esas propiedades que tiene el número 9 se basan a que nuestras cuentas las hacemos con 10 símbolos. ¿Sí está claro o no? Por eso se repite ahí. ¿Sí está clara esta parte o no? Entonces, si tú te fijas, es el mismo truco. Así que también lo tengo aquí. Luego lo saco. Pero así es. Tranquilos, aquí en confianza. No, a ver. Lo que quiero es que te des cuenta de algo. En cuanto yo te mostré algo que parecía sorprendente o novedoso, tú empezaste con el otro a hablar sobre eso. No, yo creo que si sale, yo creo que no sale. A ver cómo se hace. ¿Sí me explico o no? Tratando de entender. Pero ese tratando de entender se dio mejor con el otro, ¿no? ¿Te fijaste o no? Y eso es importante. ¿Sí te fijas? Y además de eso, ya una vez que yo te di una pauta, no te quedaste con eso. ¿Qué dijiste? ¿Y por qué sale? ¿Sí o no? Dijiste, ¿y por qué sale? ¿No? Porque es así. Es decir, quisiste profundizar. Tú me estabas pidiendo más matemática. Tú me decías por qué, cuando generalmente nosotros cuestionamos al alumno y decimos, a ver, esto, lo otro, acá no. Tú me estás diciendo. ¿Sí me explico o no? Ya te lo dijo George Cantor. En matemáticas es más importante que tener las respuestas, generar las auténticas preguntas. En matemáticas, lo más difícil y más valioso es hacer las preguntas correctas, como la pregunta, ¿por qué funciona? ¿Por qué es el 9? ¿Cierto? ¿Por qué sale un múltiplo de 9? Esa pregunta te va a generar, o te podría generar una investigación. O sea, ¿qué es lo que se pretende que el niño haga? Que realmente vaya guiando su conocimiento en una dirección, pero esa dirección no tiene que ser impuesta, tiene que ser sugerida, pero debe de salir del niño. ¿Sí me explico o no? Es como cuando estás haciendo tu tesis, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Que sea tu problema, no es el problema del maestro, sino que lo resuelva el maestro. Es mi problema de investigación. Debe ser mi interés. ¿Ya está claro esto hasta aquí o no? Voy a salir de aquí, porque ya estoy atrapado en la magia, ¿no? Estoy atrapado en la magia y misterio del número, ¿no? Aquí estaba. De hecho hay un libro que se llama La magia y misterio del número. Y entonces, nada más, para poder pasar a lo siguiente, te voy a pedir que por favor veas este bonito video. ¿Dónde estaba el video? Aquí. Que tiene que ver con cómo es la clase de matemáticas en la mayoría de las escuelas. Y mañana les voy a poner cómo pudiera ser el video de las matemáticas para que vengan. Entonces, mañana vamos a ver la parte de cómo es ahorita y mañana la de cómo pudiera ser. ¿Sale? Entonces, ahorita, ¿cómo es? Así como ya sabemos. ¿No? Entonces, vamos a poner atención. Hasta la cuarta clase. Siéntense y abran su
Página 16. Empezaremos con la introducción a las variables. ¿Quién es ese? Mi nombre es señor Collins. Si utilizamos un símbolo que sea X para representar un elemento desconocido del conjunto X, en este diagrama S es el símbolo de sustitución para la variable X. Jamás había visto algo igual. Era una máquina de matemáticas. Todo era matemáticas, todo el tiempo. Con las marcas de la tiza lo comprobamos. Si la unión de los conjuntos S y T es menos 2 y 0, ¿cuál es la intersección? Frente a esa implacable fuerza nos enfrentaríamos al cambio. Sí. Señor Collins, ¿dónde le enseñaron a hacer círculos tan redondos? Cada quien en su propia forma. No es necesario dibujar círculos perfectos para resolver estos problemas correctamente. Tampoco afectará su calificación. Pero nada lo distraía. ¿Se podría usar esto para saber cuál fue el promedio de carreras de Tom Seaver? Ni los retrasados mentales. No, eso sería matemáticas simples. Ni aún los lloriqueos del atormentado. La respuesta es el conjunto de menos 2 y 0. Más adelante ilustraremos. Intentamos hacerle ver lo que pensábamos. Para describir la relación entre los conjuntos B Pero no tuvimos otra a opción. los números positivos. Ahora, estos números y sus negativos en el conjunto A forman el conjunto de los números racionales. ¿En qué página estamos? Silencio. Cualquier número racional se marca Dios así. mío, es que no puede ser. ¿Quién se murió e hizo a este tipo rey? Sí. ¿Tienes algún problema? No. Para mañana quiero que hagan los problemas del 1 al 10 de la página 18. Vaya, ¿cómo se propone este hombre? Nos va a matar. No te preocupes por él. Sí, se veía exigente, pero yo no estaba preocupado. Ven, vamos a comer. No es por presumir ni nada, pero yo era un niño inteligente comparado con la competencia. El hermano. Y ahí sí, está buenísimo el capítulo, por si lo quieren terminar de ver. Pero aquí lo importante es... Pero ya lo demás ya no es matemáticas. ¿Mande? Ya lo demás ya no es Ya matemáticas. no, pero esa parte es la más importante. Aquí lo importante es que te des cuenta cómo gestionamos un ambiente de aula tradicional. Si tú te fijas, el maestro está centrado en lo que él quiere dar, e inclusive los demás aportan cosas que podrían ser tomadas, como el calcular los porcentajes, ¿no? Entonces eso tenía un interés genuino del chico, y efectivamente sí sirve para eso, pero no se quería desviar, porque tenemos esa cuestión de que el sacrosanto contenido, o el objetivo que yo digo, pero aunque eso no case con los intereses del alumno, ¿no? ¿Cierto? Es decir, él todo lo que no iba en el sentido que él quería, lo desechaba y simplemente lo ignoraba. Inclusive hasta ignoraba el intento de participación de uno de los alumnos, porque estaba centrado en su exposición. ¿Te fijaste? Sí, entonces ahí es lo que está fallando. Una de las cosas que ahí está fallando es que no estás desarrollando un adecuado vínculo con el alumno. ¿Cierto? Es lo que está fallando aquí, que no te estás vinculando y no estás relacionando tu materia con el contexto. ¿Cuál era el contexto? Alguien me está hablando de béisbol. Pues es ¿cómo dicen? El deporte rey, o ¿cómo se llama? El rey de los deportes, ¿no? Entonces, por decir, no, mira, el béisbol son puras estadísticas. Y sí es cierto. ¿Cierto? ¿Y qué? Y el dominio en las matemáticas te van a permitir entender las estadísticas y dominar mejor tu juego. ¿Sí me explico o no? Y la chica de los círculos, ¿no? También, o sea, ella está diciendo, wow, maravilloso un círculo, ¿cierto? Pero tú dices, no, eso no tiene nada que ver con mi clase. Entonces estás diciendo, desconéctate de mi realidad, vuelve a tu mundo. ¿Y la niña qué se quedó? Pues en su sueño, ¿no? ¿Sí? No lo conectaste y le hubieras dicho, sí, también. Los círculos también son álgebra, y cuando tú unes la geometría con el álgebra, vas a tener geometría analítica, y eso lo vamos a ver en 15 clases. ¿Sí me explico o no? Pero ya no desechas,
sino le dices, tu pregunta es fundamental. ¿Sí me explico, no? Por tan fundamental que dio toda una rama nueva de la matemática. Es decir, ¿cuál será la ecuación de un círculo perfecto? ¿Sí me explico, no? Podrías haber desarrollado eso y no lo hiciste. Es decir, los alumnos te dan oportunidades y tú no las tomas para atraparlos. ¿Sí me explico, no? Es decir, no tomas la oportunidad que tienen ellos para conectarse. Esas preguntas es un intento de conectar contigo y con tu materia. La mayoría de las veces las desechamos. ¿Sí me explico, no? No conectamos. Y ese es el error. Entonces, la parte emocional va a influir muchísimo, porque si yo no estoy entendiendo el tema y además me siento ignorado, ¿por qué voy a querer hacer tu tarea? ¡Guash! ¿No? Pues, ¿qué onda? ¿Sí está claro o no? Entonces, ¿te fijas cómo ya al final cada quien andaba en su rollo y ni siquiera sabían en qué página estaban? Y el maestro bien centrado, ¿no? No, yo bien centrado, mi clase es perfecta, como ya en el CETIS o en el CEBETIS, ¿no? Mi clase es la más fregona, ¿cierto? Y tengo 50 años dándola igual, ¿por qué voy a venir a cambiarla? Pues a lo mejor porque los alumnos no están aprendiendo. Podría ser sería un buen momento de empezar hoy, ¿cierto? Pero dices, no, yo estoy casado ya. ¿Me explico? No, la matemática es recrear. ¿Sí está claro hasta aquí o no? Entonces es importante el manejo de las emociones en el aula. Es importante que tú puedas trabajar en base a qué? Trabajar en base a la emoción. Y eso va a ser fundamental. ¿Por qué? Ya voy a terminar esta parte. Si tú aprendes a estar en calma, va a ser mucho más sencillo que puedas resolver un problema matemático. Es decir, cuando tú estás ante una situación que genera estrés, tienes dos opciones. La primera opción es la siguiente. Mira, por ejemplo, esta es tu mente. Y a través de tu mente, cuando es clara, puedo ver más allá de lo evidente, como dijeron en los... ¿Dónde? En los Thundercats. ¿Cierto, no? ¿Sí, no? Con la espada del augurio. ¿Cierto? Esta es la mente cuando está calma. Puedo separar mi emoción de mi razón. Y puedo ver la parte emocional y puedo ver la parte racional. Pero si yo estoy muy afectado, ¿qué pasa? No puedo ver nada, ¿cierto? Enamorado, con las hormonas al 100, con terror. Entonces, ¿qué pasa? La emoción y la razón se confunden totalmente y no tengo calma ni paz. ¿Ustedes creen que con eso voy a poder calcular la raíz cuadrada si estoy en este estado? Tengo que primero que esperarme. ¿Para qué? Para que las cosas se vayan calmando. Y en cuanto se van calmando, voy empezando otra vez a poder ver más allá de lo evidente. Entonces, en este modo, es lo que se llama la mente de chango. ¿Por qué? Los changos van de rama en rama saltando. Entonces, la mente de chango es cuando no estás pensando en una cosa a la vez, sino en 1000 a la vez. A la vez estás emocionado, a la vez triste, a la vez contento, a la vez enojado, a la vez... No sabes ni cómo estás. Entonces, si no sabes ni cómo estás, ¿cómo vas a dirigir tu conducta? Pues no. Entonces, lo primero que tienes que hacer es calmar. Enfocar tu atención. ¿Cierto? Enfocar tu atención te va a permitir tener control de tu emoción. Y esto es el resumen de esto. Entonces, ante la mente de chango, ¿qué? Mente de panda. ¿No? Kung Fu Panda. Entonces, ¿cómo es Kung Fu Panda? Una persona que tiene dominio de su cuerpo y de su mente. ¿Sí o no? Cuerpo y mente. Entonces, ¿cómo es el panda? Calmado, parsimonioso. ¿Sí está claro o no? No se deja llevar por la emoción primera. Entonces, cuando tú estás resolviendo un problema matemático, tienes que aprender a trabajar con la emoción, ¿cierto? Y si te estás sintiendo muy ansioso,
tienes que bajarle el decibel, ¿cierto? Y para eso tienes que brindar ese apoyo emocional, ¿sí? Entonces, ese es lo de los años maravillosos, lo que les acabo de mostrar, efectivamente. Si tú no brindas ese apoyo emocional, difícilmente vas a conectar con la clase y vas a tener los resultados esperados. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que tú trabajes en base a eso, las emociones. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque realmente, si tú al niño le dices, a ver, estás aquí, pase al pizarrón. ¿En qué está pensando? En nada, maestro. Es en nada porque es todo a la vez. Y entonces le dices, a ver, pásale. Ok, calcule por favor el volumen del paralelepípedo regular. Así de, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué es un paralelepípedo? Podría estar en mi cama, ¿no? ¿Sí o no? Que podría estar jugando fútbol allá afuera, ¿no? Y luego, ¿no se sabe usted la tabla? ¿No? Son las tablas básicas. Y más, ¿cómo? ¿Se la sabe? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Usted dígame, ¿no? Es el maestro, ¿no? Entonces ese problema va a bloquear, ¿cierto? Y entonces cuando tú empiezas a bloquear la emoción, vas a empezar a actuar en modo defensa. Y el modo defensa son 3 básicos. Si puedo, me voy. Si no puedo, te ataco. Y ya si de a tiro la veo perdida, me hago bolita, me paralizo. Así le hacen en el mundo natural. Si se puede y yo veo una agresión o un peligro, me voy. Fuga, muchachos. Si no me puedo fugar, pues ataco. Si veo que el problema es más grande que mi fuerza, si veo que es un oso, pues me hago bolita, a ver, como en Renacido, ¿no? A ver si se cansa y se va, ¿cierto? Pero si no me voy a poner ahí a pelear con él. Entonces, a ver, hay que detectar y leer los comportamientos de los alumnos. Muchos de esos comportamientos de evasión, de agresión o de parálisis es síntoma de miedo o de estrés. Por eso, no, pues qué, pues resuélvalo usted, ¿no? Es su problema, ¿no? No es el mío, yo ni sé, ¿no? Yo ni quiero. ¿Sí me explico? Eso es síntoma de que algo está pasando. ¿Sí me explico? No, está en modo defensa. Y eso significa que la emoción está bloqueando, este es el neuroeje, es cómo se va a producir conocimiento. El problema es que todo lo que percibimos llega por el tallito. ¿Sí me explico, no? Se conectan ahí todos los cables de los sentidos. Y esa información se evalúa en el cerebro medio, en lo que llamamos el sistema límbico, que es la emoción. Por eso la emoción se dispara por una percepción. Si lo que veo me está gustando o me está disgustando, cualquiera de las dos me emociona. Pero me emociona positiva o negativamente. ¿Sí me explico o no? Si me vale, pues no. ¿Sí me explico o no? Ni siquiera me emociona. Pero aquí está esto. Si aquí no tengo una buena gestión de la emoción, no puedo llegar a la cognición. No puedo hacer matemáticas. No me acuerdo de las tablas. Y eso te pasa el niño, la niña, generalmente estas niñas son, que dicen, oye maestro, pero es que ¿qué? Es que estudié y me la sabía, pero ahorita que me pasa el pizarrón, ya se me olvidó. Y decimos, no, es un cuento, ni siquiera se la sabía. Y sí se la sabía, pero porque está acá. Entonces la emoción le gana y le da para abajo, en lugar de darle para arriba. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el problema. Donde nosotros tenemos que darles ese apoyo para que efectivamente el niño pueda sentirse apoyado y pueda salir y pueda desarrollar el algoritmo y pueda realmente aprender a usar las tablas, porque a lo mejor sí se las sabe, pero al momento de usarlas se pone muy nervioso, muy estresado. Entonces, si tú lo pones en un entorno de juego, el estrés se va o se convierte en una motivación positiva, porque, o sea, en el juego no puedes reprobar el juego. ¿Sí me explico o no? ¿Sí está claro o no? Entonces, un entorno negativo
puedes cambiarlo a positivo con esa perspectiva. Pon un juego para que el niño no se sienta presionado. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí o no? Sí. ¿Hasta aquí? Entonces, hasta aquí voy a dejar esta parte para